Momento, ya está lista la voz autorizada de Ramiro Ramos Salinas. Doctor, ¿qué libro nos presentas hoy? Un gran libro, guía. Buenos días, saludos a todos. Se llama Historia Económica de la Felicidad de Manuel Felice. Felice, dijo el padre Salvador, porque a veces que se habla italiano. Entonces, Felice me dijo. Entonces, es un gran libro porque habla sobre una nueva visión de la historia del mundo. Pues lo hemos comentado muchas veces, Miguel, que quien no conoce la historia pues está condenado a cometer los mismos errores. Exactamente. Entonces es muy importante saber qué ha pasado en toda la trayectoria de la humanidad, ubicar los diferentes contextos y tiempos, pues precisamente para entender cómo llegamos a este siglo XXI y sobre todo pues poder apreciar y aquilatar todas las vicisitudes que han sucedido para poder construir este mundo en el que vivimos, compartimos con millones de habitantes este globo terráqueo que ha visto pasar inicios de eras, nacimientos de seres humanos, ocasos, glaciaciones, guerras mundiales, ha visto los grandes inventos, ha visto el crecimiento de grandes imperios y también la caída de los mismos, la llegada de líderes buenos, otros no tan buenos, y la caída también de ellos mismos, el nacimiento de las religiones, el nacimiento también, la creación de las mitologías, lo que ha sido la forma de pasar de ser nómadas a sedentarios, la forma en que se hicieron los grandes descubrimientos de la historia. Ha visto también nacer y morir a más de 17,000 millones de seres humanos, que está calculado. Ahorita somos 8,000 millones de seres humanos. En fin, lo ha visto todo, y en este libro de la historia económica de la felicidad pues hace un recuento de todo esto que les estoy contando. ¿Para qué? Para hacernos la gran pregunta de en qué época hemos sido más felices los seres humanos. No sé si les ha tocado, amables radioescuchas, ver una discusión que tuvieron en su tiempo dos premios Nobel de literatura, el Octavio Paz, nuestro premio Nobel de literatura mexicano en 1990, y Vargas Llosa, también premio Nobel peruano, en un panel que lo pueden encontrar ahí en redes sociales, donde discutían ellos y otros intelectuales cuál había sido la época más feliz del mundo. Y Vargas Llosa sostenía que la época más feliz del mundo había sido el siglo XX, porque era el siglo donde había habido mayor número de descubrimientos, donde había crecido la esperanza de vida, y donde había habido más libertad y más ingreso per cápita, más beneficio económico en toda la historia de la humanidad. Y Octavio Paz refutaba esa aseveración de Vargas Llosa diciendo que no era el siglo XX el más feliz, porque habíamos vivido dos guerras mundiales, donde se había prevalecido la discriminación racial y también la segregación a la parte femenina, y también una manipulación de lo que es la estética y una fascinación por la parte económica que disminuía la importancia del humanismo. Y decía Octavio Paz que el siglo XVIII por mucho había sido mejor que el siglo XX, y que incluso la época de los emperadores antoninos había sido la mejor época de la historia de la humanidad. Y les traigo a colación esta discusión que no viene en este libro, porque la pregunta que se hace el autor es ¿qué es la felicidad?
empieza haciéndose esa pregunta. Y yo les comparto algo que leí hace mucho tiempo y que ustedes lo pueden consultar en el diccionario. Cuando uno busca qué es la felicidad, pues lo que te dice el diccionario Larousse o cualquier otro diccionario, dice que la felicidad es el estado de bienestar físico y mental de una persona. Es decir, cuando tú estás tranquilo en tu mente, estás en paz y aparte no te duele nada, pues se supone que tú eres una persona feliz porque pues no tienes algo que te acongoje ni que te duela. Entonces, pues de entrada, eso debe de ser la felicidad. Pero seguramente ustedes estarán pensando y si estuvieran aquí me estarían preguntando que muchas veces ustedes han estado tranquilos y sin ningún dolor y no han encontrado la felicidad, no han sido felices. Y también me pudieran decir que la felicidad es una decisión, uno decide ser feliz. Y algunos otros van a decir, no, pues la felicidad te la da el placer, el dinero, el viajar, el conseguir la fama, el conseguir el poder, no sé, pueden haber muchas manifestaciones de felicidad que para uno sea eso, para otros puede ser otros conceptos, otras ideas. Y es muy interesante porque incluso ustedes lo saben, ya se mide la felicidad como un sistema de bienestar mundial. Y es una pregunta que siempre nos hemos hecho los seres humanos y que ha sido un afán de cuando uno se pone a leer los libros de Platón, la República, cuando se pone a leer el libro La Ciudad de Dios de San Agustín, o cuando uno lee los textos de Aristóteles y también incluso las constituciones modernas como la de Estados Unidos o la de Francia, pues siempre el afán era buscar la felicidad. Pero fíjense cómo define este autor la felicidad y le dice que hay 3 elementos para ellas que quiero que le pongan mucha atención. Dice, para que haya felicidad tiene que haber libertad. ¿Y cómo vamos a entender la libertad? Como esta capacidad de liberarnos con respecto a las limitaciones materiales. Y me detengo. Es decir, si tú no te liberas del afán de querer y de poseer, no eres feliz según el autor. Tú puedes tener ahorita cosas materiales, pero si tú sigues con el afán de querer tener más y más, te va a quitar la felicidad. ¿Por qué? Porque es normal que en ese afán de tener tú vas a estar preocupado, ansioso, desesperado por obtener más y más cosas. Entonces no tienes libertad, porque la libertad es poder tomar una decisión en base a tu tranquilidad, tu paz, no en función a cosas que no puedas controlar, como el tema de poseer más y más cosas, independientemente de lo que tengas o de cuál sea tu riqueza. Entonces, una persona que no tiene libertad, pues prácticamente es muy difícil que sea feliz. La otra es comprender las leyes físicas, biológicas y psicológicas que rigen la naturaleza y a nuestra especie. O sea, una persona feliz debe de conocer cómo funciona el mundo, por qué hace frío, por qué hace calor, por qué hay terremotos, por qué hay maremotos, por qué la noche, por qué el día, por qué las estaciones, por qué hay todo lo que es en el medio ambiente, porque el conocimiento te da felicidad. Y luego la parte biológica, una persona feliz sabe cómo funciona su cuerpo, sabe generalmente cómo funcionan nuestros órganos, nuestros músculos, sabe muy bien cuáles son los alimentos que te hacen bien, los que no. O sea, la parte biológica, también el conocimiento te da esa felicidad, porque tú sabes lo que tienes y lo que debes de hacer. Y la otra es la parte psicológica. Ustedes saben, amables radioescuchas, que la medicina ha avanzado muchísimo en tener muchas de las vacunas y de las soluciones a los problemas por los cuales los seres humanos morimos. De hecho, aquí en el libro le dedica
gran parte de los capítulos a las grandes pestes que hubo, a las grandes epidemias que hubo en la historia y que acabaron con un tercio, con la mitad o más de la mitad de la humanidad, por ejemplo. Y ahí abre un paréntesis. ¿Sabes por qué hubo las epidemias de sarampión y de viruela tan fuertes acá en México? Y aquí lo señala, o sea, en lo que era la México Tenochtitlan cuando llegaron los españoles, porque el número de animales domesticados era mucho menor que en Europa. Entonces la zoonosis, esa parte donde nosotros adquirimos las enfermedades, por eso como no había caballos, por ejemplo, que hubo caballos aquí antes de que llegaran los pobladores aquí a nuestro continente, pues desaparecieron. Entonces allá en Europa se veían muchos animales y entonces nosotros no teníamos los anticuerpos. Bueno, el hecho de conocer, o sea, de todo el avance en la medicina, ha sido muy importante, pero el conocimiento de nuestra mente, la parte psicológica, la tenemos todavía muy limitada. Todavía no sabemos, por ejemplo, qué es lo que causa los problemas de Alzheimer, no sabemos ni hay solución. Y también los temas de ansiedad, los temas que tienen que ver con el estrés. Hacen los doctores puras aproximaciones y te dan puros ansiolíticos, pero realmente los problemas psicológicos los tenemos muy limitados. Siempre en ese se ha dicho sentido. que en esta ciencia, en la ciencia de la, por ejemplo, de las neurología, Ajá. de las emociones Sí. intensas, estamos en pañales. En pañales. No, y eso, no hemos avanzado gran cosa. Entonces aquí el autor dice, a ver, para lograr la felicidad tienes que conocer tu mente. Entonces ya ves las variables que involucra para ser feliz y es complejísimo. No tener apegos, conocer la parte biológica, conocer la parte física del mundo y conocer la parte psicológica. Y luego agrega otra más, que es el tema que tiene que ver con la, con la capacidad de tener relaciones sociales, que eso también da felicidad. Y lo veo cuando una investigación que hice de la gente que vivía más, 80, 90 o más años, sale en esa estadística, en ese común denominador, que todas esas personas tenían vínculos con un familiar, con un amigo, con alguien con el que convivían. O sea, el hecho de cuando empieza una persona a estar solo, entonces empieza a decaer su estado de ánimo, su sistema inmunológico se disminuye y muere la gente. Entonces, el hecho de tener relaciones sociales no solamente te da más vida, sino te da felicidad. Esos grupos que hay, que juegan dominó y que se juntan los viernes como los notables. Me acuerdo mucho todo eso de un ya gran amigo que es tú y yo feliz. conocimos, Arturo Ariel de Luna Paz. Sí, cómo no. Cómo no. Con colega por ahí, contador. por ahí tienes algunos libros. Que su biblioteca, esposa sí. ya me Pero obsequió. yo te quiero comentar que yo siempre le criticaba porque la pasaba corriendo en maratones. Sí. El maratones y toda la competencia atlética. Y le decía, mira, no porque corras mucho, vas a vivir más. Y le dijo, es que tú estás equivocando el concepto, me decía Miguel. Sí. Yo no te digo que el hacer ejercicio te vaya a prolongar la vida, lo que sí le va a dar es más vida a tus años. A tus años, exactamente. O sea, nomás y invirtió siempre, y todos los años que vivió, pues fue una persona con mucha vitalidad. Sí, realmente, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. si tienes razón, pues nadie sabemos cuándo nos vamos a morir, porque de repente nos puede dar un infarto, una embolia, un cáncer y ya, se acabó Sí, nuestra vida. Nadie la tenemos asegurada. Comprada no. Pero sí, como decía Arturo, que paz descanse, el hecho es de que vivas bien, con intensidad y con calidad, que ese es el tema, que por eso lo pone el autor, como el hecho de conocer tu cuerpo, conocer el medio ambiente, tener relaciones Sin embargo, en términos sociales. generales, Ramiro, en términos para todos, la felicidad es una emoción compleja. Ajá. Fíjate, una emoción compleja Sí, y multifacética que abarca una gama de sentimientos positivos desde la satisfacción hasta la alegría intensa. A menudo se asocia con experiencias vitales positivas,
como alcanzar metas, pasar tiempo con seres queridos, participar en actividades placenteras. Sin embargo, la felicidad también puede surgir repentinamente sin que tenga alguna causa externa aparente. Sí, Es decir, claro. pueden pasar muchas cosas. Y de repente hay un destello de Sí, felicidad sí, por sí. alguna situación. Por lo que tú quieras, ¿no? Así es. Pero fíjate, Guía, el otro indicador, el tercero, para medir la felicidad, le llama lo que tú estás diciendo, sentido de la vida. Sí. A ver, si tú no sabes a dónde vas, qué quieres, cómo lo deseas, o sea, no tienes tú una guía, es como ir en un barco y no saber dónde vas a llegar, no sabes el puerto al que vas a llegar, pues entonces no tiene sentido de la vida. Entonces te da mucho consistencia a la felicidad el saber cuál es el camino, porque mira, tú sabes que la vida pues es un viaje. Pero lo que hay que disfrutar es el camino. Así es. O sea, ese viaje, como quieras vivirlo, como quieras recorrerlo, pero disfruta el camino. Ese es el sentido de la vida. Que sepas para qué estás aquí y qué estás haciendo. A en bien veces de no la saber humanidad. mucho te hace feliz. Yo recuerdo un pasaje. A ver, repite eso porque... A fíjate, veces no porque- saber mucho te hace feliz. ahí ve, ahorita te voy a Yo comentar te voy a algo que comentar aquí viene en este libro. ¿Por qué lo A saco a ver. colación? En una plática que tenía, ¿te acuerdas de Charlie Brown, no? Sí, como Charlie no, Brown. amarillo. Sí, Era estaba amarillo, Charlie Brown. bonito amarillo, sí. El canario se llamaba, o Sí, el pajarito sí, amarillo sí, se llamaba claro, Wood, claro. Wood- Sí, bueno. Woody o algo Wood, así, sí, ¿no? sí, sí, Wood sí. Pecal, algo así. Sí. Y está platicando con el perrito, ¿cómo se llama? Snoopy. Snoopy. Y entonces está Charlie Brown diciendo, fíjate, hay una guerra muy horrible en tal parte, ha muerto mucha gente por epidemias en tal país, hay gente que no te puede comer, hay gente que sufre. Y Snoopy dice, yo no sé nada, dijo, yo soy feliz en mi En mi ignorancia. Bueno, este autor, Guía, dice que el incremento del conocimiento te da la infelicidad. Fíjate, qué interesante. Entre más sabes y te das cuenta de lo que pasa en el mundo, te entristeces, te envilece la información te da mucha nostalgia, mucha melancolía, todas las atrocidades que ha pasado, la gente que es mala, que es abusiva, que es desleal, que es mentirosa, en fin, todos los males que hay en la naturaleza. Entonces, dice, el hecho de conocer mucho no te da la felicidad plena. Por eso cuando eres niño, pues obviamente disfrutas todo porque no sabes tantas cosas que ha pasado, ¿no? Conforme va pasando los años te das cuenta y dices, ay, ¿en qué mundo eso vivimos? Es lo que pasa, mira, yo platicaba con un amigo y le decía, mira, a veces educamos a los hijos de una forma. Y hay otros que les presentan la vida como si fuera un brinco entre bombones de algodón. Exactamente, Igual. como si fuera... Pero luego sales Sí, a la vida real sí. y entonces los niños empiezan a cuestionar, oye, aquí hay algo malo. Tú me dices esto, pero yo en la escuela veo esto. Tú me dices esto, y yo en la calle veo otra cosa. Claro. Y empiezan unos conflictos muy serios porque les enseñamos lo bonito, pero no les enseñamos lo feo. Es correcto. Así es. Es en serio, ¿verdad? Es en serio. Sí. Y además en el libro, ¿te acuerdas que comentamos hace mucho tiempo el de Siddhartha? ¿Te acuerdas? Ya llovió, en ese libro, Ya llovió. Ya llovió, que lo Ya comentó hace llovió. muchos años. Donde hablamos de ese viaje que hacía él y que lo tenían a él en su reino el papá con puras personas jóvenes para que no viera los decaimientos del seres humanos. Nunca había visto, por ejemplo, a una persona de mayor edad. Y cuando él se sale y empieza a ver a personas de mayor edad, a personas enfermas, a personas muertas, dice, oye, ¿y esa persona qué tiene? Que no, pues está muriendo. Dice, y eso me va a pasar a mí. Dijo, sí, y a mi papá, el rey, el todopoderoso, sí. Y dijo, oye, esa persona, ¿por qué está en esa situación? No, pues que ya tiene tantos años, yo también voy a envejecer. Entonces, esa es una forma, precisamente, de que cuando te das cuenta del ciclo de la vida y todo, pues obviamente empiezas a apreciar, a reconocer, y si no le tiene sentido a la vida, pues obviamente te da tristeza y melancolía que sabes que esto es un viaje, es un ciclo. Y si no tienes esa resiliencia, esa capacidad, ese conocimiento de la física, del medio ambiente, de la biología, de la psicología, entonces te puede volver una cuestión de tristeza.
también por la ignorancia de por qué pasan esas situaciones, pero no es conveniente pues que vivas en una burbuja en donde no sepas lo que pasa en el mundo. Y por eso es muy importante el conocer. Y fíjate que también aquí mucha gente dice que para ser feliz pues necesitas tener muchas propiedades, ¿no? Y entonces, como decía la doña María Félix, dice, el dinero no te da la felicidad, pero ¿cómo te ayuda? Decía María Félix en todas sus frases. Y sí, obviamente el dinero te da tranquilidad, pero no te da la felicidad. Y la muestra es, y yo siempre se los comento en las conferencias que doy, el ejemplo de Patch Adams, ¿te acuerdas, Guía? De Robin Williams. Sí, ¿no? el médico que... Exactamente. Bueno, no era médico. No, él era un actor que iba con los niños. Sí, exactamente, sí. Pero yo me refiero al actor, porque el Patch Adams real no era médico, pero era alguien que curaba haciendo grasejadas en los hospitales. Ese personaje lo interpreta Robin Williams y lo hace una película con un gran Patch éxito. Adams, sí. Pero finalmente Robin Williams termina su vida suicidándose. Sí. Entonces, una persona con todo el dinero, con toda la fama, se suicida. Y entonces la pregunta dices, oye, pues que una persona, ¿cómo va a tomar una decisión de privarse de la vida cuando ya obtuvo lo que todo el mundo quiere, tener fama y dinero? Y él escribió algo antes de suicidarse, que yo me lo aprendí y se los comparto. Él escribió: yo pensé que en la vida lo más triste era estar solo y me equivoqué. Lo más triste en la vida es estar con alguien que te haga sentir solo. Es decir, la indiferencia y la soledad matan. Y ahí está una muestra que la posesión de dinero no te da la felicidad. Acuérdate que el hombre es un ser sociable por naturaleza, eso lo... Su naturaleza es vivir en sociedad, no es vivir solo. Así es. No todos son Diógenes. Sí. Diógenes el cínico. A ver, Guía. Por eso eres guía, porque además aquí habla de Diógenes en este libro. Y entonces cuando Diógenes estaba ahí en su forma de vivir, tan tranquila, tan fuera de lo que son los lujos, se le acerca una persona muy poderosa y se le acerca y le dice, ¿qué te hace falta? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y él voltea a verlo y estaba ahí, dijo, lo que quiero es que te quites porque me estás tapando el sol. Sí, así le dijo. Así le dijo. Entonces, esta persona dijo, no, bueno, que era un líder político. Le dijo, no, pues ya me di cuenta que esa es la verdad, este hombre sí es feliz, porque no necesita otra cosa más que el sol que se da para todos. Diógenes tiene frases muy célebres. Hay una que me recuerda a un avión mexicano, dice, el sol penetra en los retretes, en los sanitarios, pero no está contaminado por ellos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, es correcto. Y entonces me evoco la poesía de Díaz Mirón. Ajá. ¿Te acuerdas? Dice, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. No se manchan. Mi plumaje de eso. Sí, claro. Dice lo mismo, Sí, nada más así que es, diferente prosa. Y eso básicamente es parte de darle sentido a la vida. Exacto. Y mira, el autor habla de 3 revoluciones que han marcado toda la historia de la humanidad. La primera revolución, la cognitiva, que dio lugar a los cazadores, recolectores, los sapiens sapiens, desde el punto de vista biológico, que se inspira en esta parte de empezar a poblar este mundo y permanecer. Y mira, hace una historia, es que está buenísimo el libro, y habla de los dodos, habla de los tigres dientes de sable, de todos esos animales que ya extinguieron, y cómo nosotros los contribuimos a esa extinción. Así es. Y grandes depredadores que vivían en Australia, que vivían... el último, el lobo de Tasmania. El lobo de Tasmania y todo. Entonces, yo me los imagino, porque además lo he visto en fotos, y es impresionante la historia de la humanidad en esa parte.
y cómo se transformaron los animales, hicieron más pequeños también, y quedan muchos, pues como el cocodrilo, que son de esas especies que se fueron mutando, transmutando en diferentes generaciones. Sí, porque no mutarse es extinguirse. Exactamente. Esa es la primera. Y luego la segunda fue la revolución agrícola, que inició el largo periodo de lo que llama el Valle de Lágrimas, y en el que surgieron dos visiones opuestas de la felicidad. Una terrena, pero individual que debía conseguirse a través de la vía ascética, que es lo que estamos hablando de Siddhartha, que era la ataraxia, y otra ultraterrena, que podía ser colectiva, o mejor dicho, social, que era la ciudad de Dios, que la decía San Agustín, o sea, que era esa parte. Y la tercera revolución es la revolución industrial. ¿Te acuerdas que nos la enseñaron en la escuela? Sí, empieza en Inglaterra. ¿Te acuerdas cuando empezaron a hacerse automáticos los telares? Es correcto, exactamente. Que tuvo su origen en la Ilustración y que dio lugar a nuevos ideales de la felicidad, que la felicidad individual se vinculaba a la colectiva aquí en esta tierra, y una visión que con el tiempo acabaría degenerando de este terror utopista que marcaría en forma indeleble la experiencia del siglo XX. A estas tres revoluciones, pues son a los que le dedica gran parte de la historia, ¿no? Imagínate, de pasar de cazadores, agricultores a industriales. Eso se resume toda la historia de nuestra humanidad. Así es. Decía Diógenes, la vida tiene tres tipos de uvas. La primera del placer, la segunda de la intoxicación y la tercera del asco. Era especial Diógenes. Sí, exactamente. Porque eran escuelas de pensamiento. Así es. Eran escuelas. Decía, no sé si hay dioses, pero debería haberlos. Sí, claro. Porque además los dioses, antes de la aparición de Jesucristo, de la presencia de él en la tierra, existían las mitologías. Y las mitologías, las griegas, las romanas, las aztecas y de todas, eran una variedad de dioses mitológicos, o sea, del politeísmo al monoteísmo. Era una forma de buscar explicaciones a lo que pasaba en la naturaleza y a cosas que no veíamos, como de dónde venimos y a dónde vamos. Y la aparición y la creación de dioses ha ayudado mucho a la humanidad y ha sido el gran baluarte de la fe en toda la historia del mundo. Fíjate que los romanos le copiaron a los griegos los dioses, nomás les cambiaron el nombre, ¿no? Sí. Uno era Neptuno, el otro era Poseidón, y todos esos... Es que una vez trataste el tema de la mitología, un día deberías de retomarlo. Sí, lo hemos platicado aquí y la verdad que es impresionante porque uno ve la variedad de expresiones culturales y cómo los dioses, por ejemplo, el dios Thor, el dios del trueno, ¿no? Cómo la impresionaba y como ahora nos impresiona ahorita escuchar el estruendo del trueno, y si uno se ve el choque de protones, neutrones, la parte y la distancia que hay, cómo se escucha en la ciudad. Imagínate hace 1000, 1500, 2000, 3000 años en donde no había lo que ahora hay, tantas construcciones y todo, cómo se escuchaban los estruendos en ese momento. No, imagínate. Pues obviamente decían, no, pues anda un dios allá, enojado. Sí, y lo hicimos enojar y nos está regañando. Así es, y algunos lo expresaban guardando silencio, haciendo procesiones, otros hacían sacrificios, otros hacían una serie de reacciones diferentes de acuerdo a cada cultura y al conocimiento que tenían, escaso o en absoluto, pues. Entonces, esos son los dioses de la mitología, que es muy importante porque era la forma, porque no existía la religión monoteísta, pero tampoco existía la ciencia como la conocemos. O sea, no había los avances tecnológicos para explicar con precisión por qué se genera un trueno, o por qué el día y la noche, o por qué la lluvia, o por qué el sol, o por qué la sequía, o por qué los torrentes, o por qué los diferentes estaciones de la naturaleza, ¿no? Casi todos los fenómenos meteorológicos se los atribuían a los dioses que estaban enojados. Exactamente. Y nos portamos mal y ahí te va. Y hace una cita, Guía, este libro, obviamente de los libros que a ti te gustan mucho, El espíritu de las leyes de Montesquieu, John Locke,
La riqueza de las naciones de Adam Smith, de 1776. Sus principios económicos siguen estando Pero vigentes. fíjate, Ilia, 1776, prácticamente despuesito de la Revolución Industrial. O sea, ese hombre nació en el momento que debía haber nacido. Y sus expresiones y sus teorías económicas siguen inspirando a presidentes de la República y a todos los premios Nobel de Economía para explicar precisamente lo que es ahorita la discusión, la geopolítica, de que si el petróleo de Venezuela, que si la isla de Groenlandia, que si la riqueza de Europa, que si el Producto Interno Bruto, que si el ingreso per cápita, que si la inflación, que si la tasa de interés. Pues a él mismo nos dijo, oigan, pues pónganse de acuerdo entre las naciones, porque ya conocía el mundo, y distribúyanse la riqueza. Y Porter después en su libro sobre lo que es la ventaja competitiva de las naciones, este Michael libro Porter, ahí te lo dice y te lo explica Así claramente. es, No sé exacto. por qué no lo sacan, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Nada. No, más que ahorita, pues como todo está centrado en regiones, haz de cuenta que lo quieren hacer el mundo más chiquito cuando es muy grandote. Y entonces están otra vez polarizando y decir, a ver, acá nuestros vecinos diciendo, América es para nosotros y que no se metan los europeos y menos los rusos. Y allá los chinos dicen, pues acuérdate que los chinos pues fueron la primera civilización que dio vuelta al mundo. Sí, la conoció y dijeron, no, hombre, ya conocimos el mundo, ¿para qué? No queremos nada, si aquí tenemos todo. Los chinos se hicieron a la mar también, pero no conquistaron prácticamente nada. No. O sea, llegaron antes, porque los que finalmente se quedaron en América fueron los portugueses, los españoles y los ingleses. También. Por eso, y parte Francia también. Y parte Francia. Por eso nosotros nos peleamos. O sea, por eso la guerra con Francia, nosotros, mexicanos, por eso la guerra con España. Y los portugueses pues agarraron para allá, para Brasil, ¿verdad? Por eso ahí hablan portugués en Brasil. Pero en esa parte de las regiones, China dijo, no, pues yo que aquí, y mira cómo han hecho su poderío y en una sola región. Y en ese sentido, la parte económica, y aquí pone gráficas de cómo está distribuida la riqueza, y sí vemos cómo el ingreso per cápita, que es el ingreso promedio que tenemos todos los seres humanos a nivel mundial. Por ejemplo, aquí anda alrededor de $10,000 ¿Sí? En México. $10,000 el ingreso per cápita promedio, ¿no? En otros países, como acá nuestros vecinos, anda en $40,000. Y en otros países, como en países de África, pues anda en $2,000, $3,000. Y en Japón, o en otros países, o en Suiza, Suecia, Finlandia, Es mucho más elevado. pues anda más elevado. Sí. Pero también tiene que ver con el tamaño de la población. Sí. Porque también pues no es lo mismo Finlandia, Suiza, Suecia, Alemania y Francia, que tienen menos de 60 millones de habitantes, contra México, que somos 130 millones O de contra habitantes. China, que son 1.600 Son o 2.000 1.600 millones de habitantes. Sí, exactamente. Entonces también habla del tema de la pobreza, como un factor también para la felicidad, el tema del ingreso per cápita, y también cómo ahora tenemos más bienes en este siglo XXI que lo que ha tenido una persona en toda la historia de la humanidad. Así es. Tenemos tostadoras, tenemos licuadoras, tenemos aire acondicionado, tenemos tantas cosas, y la pregunta es, ¿somos más felices ahora en el siglo XXI que en el siglo XIX, en el XVIII? Déjalo de en el tarea esa XVII? pregunta. ¿Somos más felices ahora? Sí, ese es el tema, ese es el tema. Por eso el libro es impresionante. Aquí me pudiera pasar 2 horas platicando Sí, del no, libro. claro, Porque sí. El tema se es un presta. gran libro, es un gran libro, la verdad recomiendo. Se llama Historia Económica de la Felicidad, de Manuel Felice. Bien, pues ahí tiene usted. Nos vamos a una pausa y volvemos.